Buenas noches, ¿cómo están? Les habla Dionino Berardinelli. Este es el segundo video que voy a compartir con ustedes en este blog, o en este videoblog sería. No sé si estoy hablando bien en términos de esto. Hoy voy a hablarles sobre un tema muy importante, que es el tema del ejército europeo. Les voy a responder 10 preguntas que yo me formulé acerca de qué es el ejército europeo para que ustedes lo entiendan mejor. Primero, ¿qué es el ejército común europeo? Bueno, el ejército común europeo ha sido una planeación o una visión que han tenido varios países europeos con el fin de una defensa común. Criticado por algunos porque lo consideran como algo que es más de una política de un solo país en vez de uno de varios países como es la Unión Europea, ese enfoque que si es un Estado federal o si es una gran nación. En eso tiene que ver mucho el ejército europeo, pero lo que principalmente es tener un poder militar, porque ya Europa es un poder económico gigante, que pueda no solo a través de la diplomacia, como Europa tiene un gran poder diplomático porque tiene muchas naciones sobresalientes, tanto diplomáticamente como económicamente, como militarmente inclusive, sino que también sea la cara de la Unión Europea ante una crisis como la que ocurrió en Afganistán, como lo que ocurre en el Medio Oriente, como lo que ocurre en el norte de África y en el centro de África. Entonces la idea del ejército como europeo es un ejército que esté conformado por Estados miembros, por militares de Estados miembros de la Unión Europea, que sea financiado principalmente por Bruselas o por directamente por la Unión Europea, y que pueda tener una cantidad de efectivos lo suficientemente grande ante la necesidad de una crisis que ocurra, con la necesidad que se tenga que salir urgentemente a resolver algún problema en específico. La segunda pregunta que yo me escribí: ¿qué pasos se han dado para esto? Bueno, según se había llegado a un acuerdo de construir una especie de ejército con cerca de 1000 o 2000 efectivos, una cifra pequeña, no estoy diciendo la cifra exacta, que iba a tener efectivos de varias naciones europeas y que se iban a ir rotando. Principalmente esto no se ha logrado, cabe destacarlo, aunque se llegó al acuerdo. Siempre estaba el problema de que no se cumple la cantidad de efectivos, porque en teoría esos efectivos iban a venir de los Estados miembros, pero por razones políticas, por razones económicas, por razones de diversos índoles, no se ha hecho. Aunque hoy en día, gracias a todas las crisis que se han desarrollado últimamente, se está hablando un poco más acerca de la creación de este ejército común. ¿Cuál es su objetivo? Todavía el objetivo, eso es uno de los grandes principales problemas del ejército común europeo, es que cuál debe ser el enfoque o el objetivo que se le debe dar. ¿Por qué? Obviamente Europa tiene este gran problema de que se acuerdan de su pasado colonial. No quieren tener esa visión de que que son un país, un gran poder colonialista de vuelta. Tampoco quieren intervenir en todos los conflictos, pero hay conflictos que son de interés europeo, que ellos quieren tener una capacidad de poder resolver, de poder servir de mediadores. Y ahí entra también el juego de, como está pasando hoy en día con el avión europeo, que por lo menos está el FCAS, si no me equivoco, que es esa organización que está formando Alemania y Francia, que Francia quiere, no sé, usar este avión como para poder usar su política exterior, que es un poquito más expansionista que la alemana. Entonces están esos choques que mientras los alemanes quieren más seguridad interna, está el choque más expansionista, porque obviamente Francia también es una potencia no solo centralizada, sino que tiene algunas otras dependencias en varios lugares y quiere tener ese tipo de fuerza. Una fuerza que pueda pelear en el exterior ante una situación complicada, mientras que los alemanes no quieren. Aunque últimamente se ha visto a los alemanes también viendo la necesidad de tener un ejército que sea capaz de resolver problemas fuera de las fronteras de la Unión Europea, que al final terminan siendo
como en el caso de toda África, incluso el Medio Oriente, terminan afectando con flujos migratorios gigantes y ese tipo de cosas a la Unión Europea. ¿Es necesario? La siguiente pregunta es si es necesario. O sea, desde un punto geopolíticamente, políticamente, incluso económicamente, es muy necesario tener que la Unión Europea sea por su tamaño, sea también tenga una capacidad de responder y ocuparse de su propia seguridad, porque mucho ha dependido de la Unión de Estados Unidos, y hoy en día con ese desbalance se está sintiendo como cada vez más el peso de Estados Unidos, por lo menos en instituciones como OTAN, es muy grande con respecto al compromiso que tienen sobre su propia defensa tanto los europeos como de otros aliados. Entonces es muy importante para que ellos puedan tener una capacidad de voto en situaciones de crisis fuertes, como lo que ocurrió en Afganistán, como que ha ocurrido en otras zonas del Medio Oriente, donde al final es Estados Unidos el que impone, porque es el que pone mayor esfuerzo militar ante esa situación. ¿Y cómo sabemos que es necesario? Bueno, porque comienza a hablarse al respecto. Comienza a hablarse mucho al respecto, como vemos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el discurso del estado anual que hace ante el Parlamento Europeo, diciendo la necesidad de tener un ejército y de tener una política militar común, con el fin de poder hacer valer más el voto de la Unión Europea como una unión y poder defenderse ante los distintos cosas que van ocurriendo, distintas crisis que obviamente afectan de gran manera, porque las últimas crisis que están ocurriendo han sido muy cerca de las fronteras comunitarias y de alguna u otra manera terminan siendo los más afectados. Bueno, aquí tengo otro. Análisis Afganistán, políticas y ayuda militar. Se ha planteado también la idea hay muchas personas que son muy pacifistas dentro del seno de la Unión Europea, muchos partidos de izquierda, que bueno, ante el discurso de Ursula von der Leyen al respecto del ejército, de la necesidad de un ejército común, sobre qué se debe hacer ante una crisis como la que ha ocurrido en Afganistán. Si tenemos que se debió haber tenido un enfoque militar más fuerte, si se pudo haber resuelto de alguna u otra manera, o si con ayudas al desarrollo evitamos una crisis como la crisis de inmigración que ha ocurrido. Y es un debate muy largo. Al final, obviamente, está ocurriendo una crisis migratoria producto por esta escalada militar que vimos en Afganistán, pero también hay una crisis de dinero, porque obviamente se está sembrando o están haciendo una crisis de hambruna grande, porque obviamente hay una sequía, está el tema de que hay menos divisas, y eso hace que la resolución haya gente que diga no es necesario un ejército europeo, sino un poquito más ayudas al desarrollo. Pero no sabes si tú le entregas dinero a otras personas, dónde va esa ayuda, o no es la forma de resolverlo. A lo mejor la diplomacia tiene como varios niveles. El primer nivel es como un nivel diplomático, un nivel económico, un nivel militar es como la última opción, pero es una opción. Así que tener un ejército no va mal, sino más bien es tener una carta más para jugar en un tablero diplomático muy cambiante como es el mundo hoy en día. Tenemos otra. Aquí dice: ¿es un ejército europeo contrario a la OTAN? Bueno, la OTAN es esta gran organización, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que está formado por Estados Unidos, Canadá, gran parte de la Unión Europea, de varios países de la Unión Europea que no forman parte creo que son 4 si no me equivoco, que no forman parte de la OTAN. Y está Turquía, que también forma parte de la OTAN, y algunos estados que son amigos o que participan en la asociación a pesar de que no están completamente involucrados. Y realmente no. Aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla de la necesidad
de tener un ejército europeo que pueda intervenir sin importar directamente, como ha hecho Estados Unidos o ha hecho Rusia también, sin la necesidad de una autorización directa de Estados Unidos o de la OTAN, de la ONU o la OTAN, una política común, obviamente, de la Unión Europea, o una política viniendo, o una estrategia militar viniendo propia de la Unión Europea, es necesaria porque es un bloque de países que tienen intereses en común y que es muy común, o sea, es muy fácil pensar de que obviamente quieren defender esos intereses, quieren defender su seguridad, y más bien en vez de restarle sumarían. Obviamente hay algunos problemas que podrían recurrir o que han venido ocurriendo, como es el caso de que obviamente a algunos países no les interesa, como Estados Unidos, en el sentido de que un ejército común a lo mejor requeriría un enfoque común o una inversión común en defensa, y esa inversión común en defensa a lo mejor haría que mercados como el norteamericano de ventas de armas se vean muy poco beneficiados, porque muchos de estos países europeos que normalmente van y compran armamento en Estados Unidos, a lo mejor terminarían comprando armamentos en Europa, y eso dañaría el mercado estadounidense, que es el principal aliado, pero que al final también es un tema económico que les interesa mucho que les compren armamento a ellos, y por eso ha habido discrepancia con sus propios aliados. Bueno, aquí dice otra que ha detenido la formación de este. Una de esas cosas ha sido obviamente la oposición de Estados Unidos a que sus aliados, en vez de juntar tecnologías, aunque obviamente hay una competencia, en vez de juntar tecnologías, sino que simplemente se enfoquen en crear una política común, una inversión común, y desplacen alianzas como la OTAN o incluso a Estados Unidos, o que las empresas norteamericanas se vean un poco de defensa norteamericanas, salgan de ese espacio de bienestar o de privilegio que tiene hoy en día en la industria norteamericana, que tiene en la industria europea. Es algo que ha generado aspereza y que obviamente ha ido alejó un poco la creación de este ejército, también algunas reticencias políticas sobre la posición de qué debe hacer este ejército europeo. Bueno, viabilidad y política de la Unión. Bueno, en esta misma vía, la viabilidad del ejército no se había planteado, pero en estos días Francia, que va, a partir del año que viene, como va a ser presidenta, va a tener la presidencia rotatoria de la Unión Europea, dijo que iba a hacer una reunión donde va a invitar a países, o una reunión de la Unión Europea, llamado para hablar sobre la seguridad en común y la posibilidad de crear este dicho ejército, o por lo menos, tal vez no crear un ejército, sino tener una política común que pueda responder al momento de actuar. ¿Qué problema hay en Europa? En Europa hay un grave problema. No se quiere ir a la guerra. Es un gasto innecesario y un gasto fuerte. Los países están poco comprometidos. Hay países que están muy comprometidos y que siempre han tenido un ejército fuerte. Hay otros que no tanto. Los países como Francia, como Italia, que hoy en día serían las potencias europeas, igual que Alemania o España, digamos que ninguno cumple por lo menos con el 2% que se le pide en la OTAN para lograr, o sea, con ese 2% mágico que pide la OTAN, por lo menos para estar bien, porque si no por lo menos Estados Unidos del PIB, o sea, me refiero al PIB, ese 2% que la OTAN está diciendo que es lo necesario, que se necesita invertir en defensa, el 2% del Producto Interno Bruto, esos países no lo están cumpliendo hoy en día. Y eso es algo muy importante, pues, porque es parte de la política común.
Si esos grandes países no están invirtiendo lo suficiente, obviamente Europa está en una posición de desventaja. Pero hay otros países en la Unión Europea que tienen una distinta cantidad de compromisos. Unos gastan muchísimo menos, otros gastan más, como es el caso de Grecia, que a pesar de que tiene un gran problema de deuda, normalmente siempre ha estado en un punto importante acerca de su defensa, principalmente porque tiene un problema con Turquía, que está también en OTAN, pero que es una amenaza para su propia seguridad. Y al final hay un tema político de que no quieren ir a la guerra, entonces gastan muchísimo en diplomacia y tienen muchos problemas. Es un problema político, un problema financiero, y a pesar de que tienen un ejército, como dijo la presidenta de la Comisión Europea, tienen ejércitos muy fuertes, porque obviamente en Europa hay capacidades operativas como para resolver problemas como lo que ocurrió en Afganistán. Simplemente se tienen ejércitos muy modernos que no hay una capacidad política para utilizarlos, y a lo mejor si se hace este ejército europeo puede ocurrir lo mismo si no se trabaja bien, como lo está intentando hacer Francia y como Francia lo va a intentar hacer a partir del año que viene en la presidencia rotativa que le toca al Eliseo. Submarinos franceses. ¿En qué juegan los submarinos franceses en esta situación? Bueno, los submarinos franceses es parte de lo que estamos diciendo. Tecnología que se le iba a vender a Australia. Australia salió con un pacto de última hora con Estados Unidos. Como todos los pactos de protección, termina siendo un pacto más económico que realmente un pacto de protección como Estados Unidos. Estados Unidos obviamente está perdiendo un poco de interés en ayudar a Europa a su defensa, pero también tiene que ver porque Europa está desarrollando su propio sistema de defensa, y esas empresas y las empresas norteamericanas se están viendo desplazadas. Eso produce obviamente que haya un poco menos interés en defenderla. Es parte de la realidad. Australia dejó a Francia a un lado. Esto ha generado, obviamente Francia se ha quejado ante la Unión Europea, y esto genera más desconfianza acerca de la propia seguridad europea, porque Estados Unidos, siendo uno de los aliados más importantes de Europa, hace una especie de traición ante los australianos, porque les vende tecnología. Les vende tecnología a un alto precio, pasando por encima de un contrato que tenían los franceses con una inversión importante que ya se había realizado. Y obviamente eso genera, porque normalmente así nos funciona el mundo. Si yo tengo un interés en esto, yo como aliado no voy a golpear tu interés, primero te voy a preguntar a ti, pero en este caso parece que todo se pasó por alto. Ya la situación con Estados Unidos viene mal por el tema de Afganistán, ahora pasa esto. La situación con los aliados en la era Biden parece ser complicada también, como en la era Trump. Así que, y es lo que termina pasando con esto tema de los submarinos. Y finalmente, ¿cuál debe ser la posición de Europa en el mundo? Eso es lo que realmente se va a preguntar el año que viene en Francia, o lo que va a preguntar Francia el año que viene en esa reunión que se va a tener. ¿Qué posición se quiere jugar? ¿O se quiere jugar una posición de banca? ¿O se quiere jugar una posición central? Va a determinar mucho la política de los países y quién estará gobernando en este momento. Hay cambios en Alemania, un nuevo presidente se va a montar en Alemania, un nuevo canciller realmente, porque no hay presidentes en Alemania, o sí hay presidentes, pero bueno, el nuevo canciller, que es la principal persona al mando de Angela Merkel, no va a estar. Entonces se va a redefinir a esa Europa, una Europa probablemente más global. Ya es bastante global, pero va a ser un poco más global. Se va a tener que enfrentar a desafíos de defensa, tanto en el Índico, como lo está haciendo Estados Unidos ya con Australia y Reino Unido. Va a tener que generar una política más defensa, un poco más de inversión. Hoy en día las potencias que por lo menos tienen poder transportado, como es en el caso de Francia, que es uno del portaaviones más grande que tiene la Unión Europea, seguido de Italia, que tiene sus dos portaaviones pequeños, un portaavión que tiene pequeños, muy chiquito, que es el que tiene
España y que no tiene mucha capacidad, y Alemania no tiene ningún tipo de capacidad para transportar más que por lo menos de carga aerotransportada en el mar. Así que es una Europa que va a tener que enfrentarse mucho a un gasto importante para poder defenderse a sí misma. También está Rusia, que sigue siendo una gran amenaza para Europa. Así que se ve muy importante, se ve muy necesario la creación de este ejército por un tema de seguridad, más incluso que un tema de intervenir en el exterior. Pero obviamente el peso de Europa debería venir de la mano de un músculo o de esa carta militar que hoy en día no cuenta, sino que se cuenta de manera cortada entre los personajes más fuertes de la Unión Europea, como estos países que son grandes y que siempre han tenido una política exterior poderosa. Bueno, esto es un pequeño resumen que me ha llevado 21 minutos acerca de lo que es y lo necesario que es un ejército europeo. Así que espero les guste, compártanlo y ya vendré con más videos. El próximo video voy a hablar sobre algunas imágenes de poder. Vamos a ver si les gusta. Estén atentos. Saludos.